Bienvenidos mis queridos estudiantes del primer grado A y B de secundaria. Antes de iniciar la clase, quisiera pues que recordemos que nos han pedido permanecer en casa. ¿Para qué? Para cuidar nuestra salud y la de todos los que queremos. Recordemos pues que el lavado de manos alrededor de 20 segundos es muy importante. Y en caso de que salgas de casita, que no lo veo conveniente, el uso de tu mascarilla. Ahora pues iniciamos nuestro segundo tema del curso de biología. Soy la profesora Mónica Baltasar y te guiaré a lo largo de este tema. Comencemos. Como podemos observar, imágenes de bacterias, animales, plantas, hongos, estos a su vez van a guardar algo en común, características que poseen. ¿Y quiénes son estos seres? Pues son seres vivos. Al ser seres vivos van a tener características que los van a diferenciar de los seres que no son vivos. Nuestro tema de hoy se titula Características de los seres vivos. Para ello necesitamos saber qué es un ser vivo. Pues un ser vivo es todo organismo animado, llamado también biótico, es decir, que posee vida y que intercambia materia y energía con todo su medio ambiente. ¿Ya? Entonces un ser vivo es un organismo, es un ser biótico, un ser animado. Para ello necesita cumplir características que los hacen diferenciarse de otros. La primera característica es la organización compleja. Todo ser vivo va a estar organizado internamente, va a tener una estructura interna, desde lo más pequeñito, lo más invisible al ojo humano, hasta lo más macroscópico, lo más grande. Nos dice que es el diseño estructural de cada ser vivo. Esta organización va a estar dividida en 3 niveles, ¿ya? La organización de todo ser vivo va a tener 3 niveles. Tenemos el nivel químico, el nivel biológico y el nivel ecológico. Entonces, la organización compleja se basa en 3 niveles: químico, biológico y ecológico. Empezamos pues con el nivel químico. El nivel químico son invisibles al ojo humano, no los podemos observar a simple vista. Ya son abióticos, es decir, que no encontramos un ser vivo en estos niveles. ¿Ya? Empezamos con los bioelementos. ¿Qué son los bioelementos? Los bioelementos son los elementos presentes en todo ser vivo. Imaginémonos nuestra tabla periódica y encontramos ahí pues elementos químicos, pero no todos ellos forman parte de un ser vivo. Son alrededor de 27. Acá te menciono algunos. Tenemos el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. Son bioelementos importantes que tenemos y los tiene todo ser vivo. Después de los bioelementos van a formar biomoléculas. ¿Qué son las biomoléculas? Es la combinación de bioelementos, ¿ya? Por decir, tenemos hidrógeno como bioelemento y oxígeno. Y si yo los formo, ¿qué nos va a dar? Porque el conjunto de bioelementos te da biomoléculas. ¿Qué te va a dar hidrógeno y oxígeno? Pues te dará el agua. Un ejemplo de biomolécula es el agua. Y las biomoléculas se unen y pues van a formar macromoléculas. Las macromoléculas son las asociaciones de ¿qué? De biomoléculas. Tenemos, por ejemplo, los lípidos, las grasas, las proteínas, las vitaminas, los azúcares. Entonces, formación de biomoléculas que forman macromoléculas. Y por último, pues tenemos a los agregados supramoleculares o las asociaciones supramoleculares, que son la unión de
macromoléculas orgánicas que tienen un fin en común. Por ejemplo, el virus. Ejemplo, ahí tenemos el coronavirus. Entonces, el nivel químico está formado por bioelementos, biomoléculas, macromoléculas y asociaciones supramoleculares. ¿Ya? Siguiente nivel, tenemos el nivel biológico. En el nivel biológico van de lo microscópico, como la célula, a lo macroscópico, ya un individuo, un león. Y ya van a ser bióticos, es decir, que vamos a encontrar vida en estos elementos. Tenemos la célula. La célula, ¿qué es? Es la unidad de todo ser vivo. Todo ser vivo está formado por células. Las células se unen y el conjunto de células va a formar tejidos. Los tejidos, tenemos tejidos humanos y tejidos vegetales. ¿Ya? Se forman muchos tejidos y pues van a formar órganos, por ejemplo, el corazón. Se forman conjunto de órganos, van a formar pues sistemas. Ejemplo, el sistema respiratorio formado por órganos como los pulmones, la laringe, faringe y a su vez. Y este sistema va a formar finalmente al individuo. El individuo, que es una agrupación de sistemas. Los sistemas, que son agrupación de órganos. Los órganos, que son agrupación de tejidos. Y los tejidos son agrupaciones de células. Entonces va de lo poco a lo amplio, a lo grande. Este individuo puede ser un ser humano, como le estoy poniendo de ejemplo, una planta, un animal, un hongo. Pero uno, individuo de unidad, uno solo. Ahora comenzamos con el tercer nivel y último, el nivel ecológico. El nivel ecológico va a estar formado pues por muchos individuos, conjunto de individuos, pero de la misma especie. Por ejemplo, si yo tengo un individuo que es un hombre y tengo muchos individuos, va a formar una población, pero tiene que ser de la misma especie. Ahí observamos muchos hombres, son de la misma especie. Individuo, por ejemplo, un león. ¿Cuál será la población? Si yo tengo muchos leones, pero tienen que ser de la misma especie. La población va a formar pues una comunidad. Muy bien. Estos ya van a ser individuos de diferentes especies. Por ejemplo, un perro, un gato. En la granja, como podemos observar, un gallo, una vaca, un caballo. La comunidad va a formar un ecosistema. El ecosistema va a estar formado por seres sin vida y con vida, conjunto de seres abióticos y bióticos. Por ejemplo, tenemos este ecosistema. Observamos el agua, que no tiene vida, las rocas, que no tienen vida, las plantas sí tienen vida, los animales sí tienen vida. ¿Qué más? La temperatura no tiene vida, la radiación solar no tiene vida. Entonces, el ecosistema, conjunto de seres sin vida y con vida. El ecosistema va a formar un bioma. Un bioma es la determinada parte del planeta que comparte un clima, una flora y una fauna. Y son conjunto de ecosistemas, ¿ya? Y por último va a formar ya a la biosfera, que es la parte de la Tierra habitada por seres vivos y incluye en su totalidad a seres no vivos y vivos, ¿ya? Terminamos con la primera característica de todo ser vivo, que es la organización compleja. Segunda característica, tenemos al metabolismo. El metabolismo es muy importante, ya que a diario todo ser vivo lo hace. ¿Cómo? Pues el organismo va a tener que necesitar de alimento para vivir. ¿Y el alimento que nos va a brindar? Nos va a brindar energía. Por ejemplo, tenemos dos tipos de metabolismo: el que lo realizan las plantas, porque ellos tienen otro tipo de metabolismo al que tenemos nosotros. Ellos se alimentan de otra manera para tener energía por medio de la fotosíntesis. En cambio, nosotros, como el animalito que observamos,
nos alimentamos de otra manera, pero a su vez estos dos organismos van a tener metabolismo, que es la capacidad de intercambiar energía con los alimentos que ingerimos. Tercera capacidad de todo ser vivo, tenemos la evolución. ¿Y qué es la evolución? La evolución son los cambios que se dan, que pasa un organismo a través del tiempo. Por ejemplo, tenemos la jirafa. La jirafa en tiempos, millones de años, se observó que tenía el cuello corto. ¿Y qué cambio surgió gracias a la evolución? Que la jirafa, para conseguir su alimento, para alimentarse, que tuvo que usar más su cuello y pues estirarlo. Entonces, la teoría de la evolución nos dice que los órganos que se usan más tienden a desarrollarse más y los otros desaparecen. ¿Y cómo es que se comprobó esto? Pues porque encontraron esqueletos de jirafas con su cuello corto. Y la evolución nos dice que es una capacidad que tiene todo ser vivo de cambiar a través del tiempo. Siguiente característica tenemos, como podemos observar, un gatito. Este es un ser vivo. ¿Y qué está haciendo? Pues está creciendo muy bien. Acá también la planta es un ser vivo y está creciendo. Un ser humano está en crecimiento, ¿cierto? Entonces, ¿qué es la capacidad? El crecimiento, la característica de aumentar de tamaño, ¿ya? Y eso lo tienen todos los seres vivos, capacidad de aumentar de tamaño. Y la reproducción, que es tan importante porque sin ella no existiríamos. Tenemos que la reproducción es la capacidad de todos los seres vivos de producir nuevos seres, nuevos individuos. Hay dos tipos de reproducción. Tenemos la reproducción sexual y la reproducción asexual. En la sexual, ¿qué va a suceder? En la sexual van a intervenir dos padres, dos progenitores, ¿cierto? Y estos progenitores van a unirse, se van a unir estos dos. ¿Para qué? Para formar nuevos individuos. Pero ¿cómo van a ser sus hijos de estos dos progenitores? Pues van a ser parecidos, no van a ser iguales a sus padres, van a ser parecidos. Observamos parecidos, pero no iguales, sus conejitos. En la sexual, caso contrario, este tipo de reproducción no va a necesitar de dos padres, va a solo un progenitor. Un progenitor, él solito se va a poder reproducir, no necesita de una pareja. Por ejemplo, la estrella de mar, ella solita se va a reproducir. ¿Y cómo van a ser sus hijos? Sus hijos sí van a ser idénticos, van a ser iguales. La relación es una característica de todo ser vivo. ¿Para qué? Para reaccionar frente a un estímulo. Muy bien. De emitir una respuesta frente a un estímulo. Tenemos tres tipos de relación, ¿ya? Las relaciones pueden ser por respuestas. La primera es la adaptación. Adaptación, ¿qué significa? Adecuación, adecuarse al medio donde nos encontramos. Por ejemplo, tenemos el oso polar. El oso polar ya está adaptado a su medio. Pero, ¿qué sucedería si lleváramos a un animalito de la selva, a un tucán allá? ¿Qué pasaría? Pues moriría porque no se adaptaría tan fácilmente a este medio. Siguiente tipo de relación, tenemos la irritabilidad. La irritabilidad es una respuesta, pero es temporal, que en el momento sucede, ¿ya? Porque pues un ser vivo va a recibir un estímulo y va a responder. Por ejemplo, como podemos observar, un perro encuentra un gato. ¿Y qué pasa? El gato, ¿qué va a hacer? Va a reaccionar, ¿cierto? Va a tener una respuesta. Y su irritabilidad es responder erizando sus pelos. Entonces, pues, la irritabilidad también produce, ¿qué? Una respuesta, pero temporal, en el momento.
Y tenemos el movimiento. El movimiento que nos dice que todos los seres vivos pueden moverse. Las plantas también se mueven, pero su movimiento es lento, es tardío, pues, ¿no? Y también tenemos el desplazamiento. El desplazamiento es ir de un lugar a otro. Por ejemplo, nosotros nos desplazamos, nosotros caminamos. Caso contrario, que la plantita no tiene desplazamiento, no puede ir de un lugar a otro. En cambio, nosotros sí. Pero la plantita sí tiene movimiento, pero lento. Ahí pues tenemos un ejemplo de movimiento. Bueno, chicos, hemos terminado con las características de los seres vivos. Empecemos cuál era, ¿se acuerdan? La organización compleja, que era cómo estamos estructurados, de lo más pequeñito que era un bioelemento a lo más grande que era la biosfera. Segunda capacidad que vimos fue el metabolismo, que es tener energía a través de la alimentación. Luego tenemos el crecimiento, que es aumento de tamaño. Tenemos la evolución, muy bien, los cambios a través del tiempo. La reproducción, 2 tipos, sexual, asexual. Y pues finalmente la relación. No olvides, por favor, estudiar, por favor, y repasar. Muy bien, cuidarte y protegerte. Gracias por tu atención.